Los humanos han sido cazadores-recolectores durante el 99% de su historia. Los seres humanos pesan un 50% y son 4 pulgadas más altos en los últimos 100 años que durante la mayor parte de la historia humana. En 5.000 años de historia de la humanidad, solo una enfermedad ha sido erradicada, la viruela. Cuando Colón descubrió América, el continente ya estaba habitado por 90 millones de personas, lo que representaba 1/3 de la población mundial. Leif Erikson es considerado el primer europeo que desembarcó en América del Norte, casi 500 años antes que Colón. Estamos viviendo en la época más pacífica de la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial fue el 6º conflicto más mortífero de la historia mundial. La guerra de Afganistán es la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Napoleón no era bajo. De hecho, estaba por encima del francés promedio. En el año 536 después de Cristo, hubo una nube de polvo en todo el mundo que bloqueó el sol durante un año, lo que provocó hambrunas y enfermedades generalizadas. Alrededor de 100.000 millones de personas han muerto en toda la historia de la humanidad. La erupción del Krakatoa en 1883 fue el sonido más fuerte registrado en la historia, escuchado a 4.800 kilómetros, 3.000 millas, de distancia. El matrimonio interracias estuvo prohibido en Estados Unidos durante gran parte de su historia, de 1776 a 1967. Armagedón, Armageddon, ya ha sido escenario de varias batallas históricas, la última en 1918. Las pirámides fueron construidas por trabajadores asalariados, no esclavos. Ese es un mito de Heródoto, el historiador griego. El general mexicano Santa Anna celebró un elaborado funeral de estado por su pierna amputada. Los británicos de la Edad del Hielo usaban cráneos humanos como tazas. El Papa Pío II escribió un popular libro erótico llamado La historia de dos amantes antes de asumir el cargo. El primer accidente automovilístico ocurrió en 1891, en Ohio. La democracia griega antigua, la primera del mundo, duró solo 185 años. La Iglesia Católica una vez llevó a juicio a un papa muerto. De 1814 a 1830, la bandera del Reino de Francia fue totalmente blanca. La esperanza de vida en la antigua Roma era de 20 a 30 años. La Navidad fue ilegal en los Estados Unidos hasta 1836, ya que se consideraba una antigua festividad pagana. Más de 1 millón de europeos fueron capturados y vendidos como esclavos al norte de África entre 1530 y 1780. 30.000 niños participaron en una cruzada de los niños para Jerusalén en 1212 después de Cristo. La mayoría murió en el viaje o fue vendida como esclava. De los últimos 3.400 años, los humanos han estado completamente en paz durante 268 de ellos, o solo el 8% de la historia registrada. Los aztecas sacrificaban cada año el 1% de su población, es decir, unas 250.000 personas. Chupar los pezones de un rey era un gesto de sumisión en la antigua Irlanda. Proporcionalmente hablando, la guerra más destructiva de la historia moderna fue la Guerra de la Triple Alianza, que se cobró la vida de más del 60% de la población del Paraguay, dejando una proporción mujer-hombre de 4-1. Las estimaciones sobre el número total de personas muertas en guerras a lo largo de toda la historia de la humanidad oscilan entre 150 millones y 1.000 millones. En los siglos XVI y XVII, los europeos, incluidos la realeza, los sacerdotes y los científicos, ingerían habitualmente remedios que contenían huesos, sangre y grasa humanos como medicina para todo, desde dolores de cabeza hasta epilepsia. Si la historia de la Tierra se condensara en 24 horas, la vida habría aparecido a las 4 de la mañana, las plantas terrestres a las 22 horas con 24 minutos, la extinción de los dinosaurios a las 23 horas con 41 minutos y la historia humana habría comenzado a las 23 horas con 58 minutos con 43 segundos. El Imperio Romano no fue el imperio más grande de la historia. Era solo el 28º más grande. Grecia ha estado en situación de default durante la mitad de su historia moderna como Estado soberano. Hoy en día hay más personas esclavizadas que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Alrededor del 7% de todas las guerras de la historia tuvieron motivaciones religiosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la India produjo el ejército de voluntarios más grande de la historia mundial, más de 2.5 millones de hombres. Al menos 38 indios recibieron la Cruz Victoria o la Cruz George.
En el siglo XIX, la gente compraba momias y celebraba fiestas para desenvolverlas. Solo una vez en la historia un submarino ha hundido deliberadamente a otro submarino sumergido. La primera persona de la historia cuyo nombre conocemos es Cusim, un contador de Mesopotamia que vivió alrededor del 3200 a.C. El barco de Barba Negra tenía 40 cañones, lo que lo convertía en uno de los barcos piratas más peligrosos de todos los tiempos. Cleopatra vivió más cerca de la invención del iPhone que de la construcción de la Gran Pirámide. Se dice que Jan Kassen descubrió el Nuevo Mundo en 1488, 4 años antes que Cristóbal Colón, cuando desembarcó en Brasil alrededor de la desembocadura del Amazonas, pero esto aún no está demostrado. Israel utilizó las leyes contra la piratería como base para procesar al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Un estudio de 2018 sobre los dientes de Hitler, realizado en Moscú, afirma demostrar que murió después de tomar cianuro y pegarse un tiro en la cabeza en 1945.